Ahora pasamos a lo que me quedó pendiente del programa de hoy, del número uno, que es el video de Nicolás Márquez, el vivo de Nicolás Márquez, el día después del triunfo se titula, y habla sobre este post electoral que nos deja grandes, grandes noticias y resultados para Javier Milei y Argentina, para el resurgir de Argentina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y bueno, hemos estado con una semana intensísima tratando de persuadir, promover en las redes sociales y particularmente en este canal, donde hace 7, 8 días que no hay ningún feriado, digamos. Porque la elección de ayer tuvo una connotación impresionante en cuanto a lo político y en cuanto a lo que se viene. Y entonces me parecía muy importante darle impulso y análisis a lo que pasó ayer, que en definitiva, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, que en el bastión histórico del PRO, la Libertad Avanza logró un triunfo ganándole al kirchnerismo, que es el enemigo más peligroso, pero ganándole también al macrismo o al PRO, que es un enemigo eh, igual o más peligroso, aunque sea imperceptible. Perdón que yo sea insistente con este concepto que vengo repitiendo desde hace mucho, que estoy hablando de lo que es el enemigo de centro. No voy a hablar otra vez sobre el mismo tema, porque eso ya lo he desarrollado en otros videos. Ha enojado a periodistas del sistema tradicionales como Longobardi, todo el buenismo del establishment comunicacional, pero en realidad, ¿qué ocurre con este tipo de partidos? Bueno, a ver, hablemos un poco de la historia. El PRO surge como organización política hace 20 años contra la hegemonía kirchnerista. Un partido manejado por Mauricio Macri, un magnate que nunca en su vida leyó un libro del horóscopo o alguna literatura menor, precaria, ordinaria, poco profunda, superficial. ¿Cómo es Macri? Un sujeto sin ninguna politización que tenía un conflicto psicológico porque dentro de sus hermanos, él es el heredero de una fortuna de su padre, que murió hace poco, un par de años, y bueno, él era un poco el tarambán, el hijo poco lúcido, poco inteligente, y decidió utilizar esa fortuna como para demostrarle a su padre que él podía hacer algo por sí mismo. Entonces, como es uno de los hombres más ricos de la Argentina, dijo, bueno, voy a hacer política, sin haber tenido jamás un libro o algo que a él lo haya formado, lo haya motivado, le haya dado argumento, le haya dado fundamento, le haya dado una motivación, como para decir, bueno, la Argentina está destruida, viene cada vez peor, vamos a impulsar esto a los efectos de cambiar. No. ¿Alguna vez alguien ha escuchado de Macri, por ejemplo? ¿Ha escuchado alguna reflexión, citar un libro, citar un pensador, algo que uno diga, bueno, este tipo por lo menos viene de esta escuela, se alimentó de esta tendencia de pensamiento, este autor a él evidentemente lo ha influido? Jamás, jamás. Lo que hizo primero para popularizarse, se dedicó a dirigir a Boca Juniors. Bueno, esa es su única pasión. De fútbol debe saber. Y de bridge, que es un juego de mesa de gente paqueta. Bueno, esa cosa la sabe, la conoce. Luego, no hay mucho más para hablar de Macri, ¿no? Bueno, eso él quería popularizarse y con eso luego hacer política. El problema es que cuando vos haces política sin tener una formación doctrinaria previa, en realidad estás haciendo política no porque tengas una vocación de servicio, no porque ames a tu país y estés convencido y persuadido de una ideología que abrazaste, que internalizaste, que contrastaste con otras y que a partir de ahí lanzás tu militancia en otro orden, que es la lucha por el poder. ¿Para qué? Para que una vez alcanzado el poder puedas poner en práctica aquellos ideales que son los que te conmueven, los que te motorizan y movilizan. En cambio, cuando vos sos un infradotado intelectual como Macri, y bueno, sí, llegaste al poder, le tocó el turno, la gente se hartó de 20 años de robo de kirchnerismo y lo único que había organizado estaba el partido de él, que era puro marketing, era puro, digamos, por decirlo de alguna manera, estética, era una estética mejor que el kirchnerismo, que hacía de lo antiestético un uso, un abuso y hacía una suerte de reivindicación de aquello, de la frialdad manifiesta con el feminismo, con todo era manifiestamente desagradable en el contexto del kirchnerismo. Entonces aparece Macri que tiene, bueno,
camisita elegante, saco sport, todos los pelotudos que están con él tienen más o menos la misma estética, ninguno dice nada distinto, están todos coacheados. ¿Quién era el que les armaba el libreto? Durán Barba, que era un ecuatoriano de origen en el Partido Comunista. No hay que decir esto, no hay que decir con aquello, no hay que molestarse por lo otro y por lo demás allá. Bueno, entonces era un partido insustancial, desprovisto de alma, desprovisto de ideología. ¿Qué generó eso? Generó que las fuerzas de la reacción, quienes estábamos en la reacción, en soledad prácticamente, Agustín Laje, quien les habla, varios otros, así empezamos, no teníamos ni la más mínima identificación, jamás se nos ocurrió apoyar a Macri, ni muchísimo menos afiliarnos a ese partido pestilente que es el PRO, que después hizo alianza con los socialdemócratas y que, bueno, fue ampliando su base, pero siempre guiñándole el ojo al progresismo. No sé para qué tener un discurso progresista si ya había un gobierno progresista e izquierdizante que era el kirchnerismo. O sea, que era en definitiva reemplazar a un kirchnerismo, a un progresismo roñoso, gangsteril, patotero, prepotente, por uno que hace la parodia de institucionalista, un progresismo bueno. El Estado presente, pero es bueno, vamos a robar menos porque ahora lo vamos a manejar nosotros. ¿Y qué hizo eso? Bueno, generó que no hubiese otra alternativa política e ideológica superadora. Hasta que un gran hombre, un patriota, como Javier Milei, después de dar una batalla cultural terrible contra el kirchnerismo y contra el macrismo, dijo, voy a hacer política. Y ahí advertimos que todo el trabajo que se venía haciendo de batalla cultural para persuadir al público, evidentemente estaba dando frutos. Había un público. Lo que no teníamos era un partido. Entonces Javier Milei, cuando advierte que estaba encabezando y ganando la batalla cultural en Argentina, decide dar la batalla electoral. Este fue el principio del fin del PRO. Esto empezó en el 2021, cuando se presenta modestamente como candidato a diputado de un partido de la ciudad de Buenos Aires, nada más, y saca 17, 18 puntos y mete 2 diputados. Y 2 años después se lanza como presidente y gana con 30 y pico de diputados, 6 senadores, y empieza con toda esta tarea tremenda de ir contra los actores, contra los periodistas pauteros, contra la mafia peronista, contra los bloques opositores que son mayoritariamente enemigos, contra los empresarios prebendarios que siempre vivieron del Estado, contra el sindicalismo, contra todo el mundo, pero de su lado al pueblo. Claro, para hacer semejante transformación de una Argentina que al momento de subir Milei tenía 55% de pobres y 60% de niños que comían una vez al día, había que dar un combate brutal, no solamente en materia política con muy pocos soldados, con muy pocos guerreros, sino en materia cultural, cambiar la mentalidad para ir explicándole a la gente por qué había que hacer esa transformación y por qué le íbamos a pasar peor, porque esa transformación no es gratis, genera dolor, genera imposibilidad económica, hay toda una transición complicada para hacerla. Se gana en el 2023. ¿Cómo seguimos? Bueno, hubo elecciones en algunas provincias, fundamentalmente hubo 4 en el norte, una en San Luis donde la Libertad Avanza no se presentó, pero la Libertad Avanza ganó en un frente en el Chaco y ganó en Salta. Y salió segundo en Jujuy, a pesar de que los medios nos hicieron eco de esto. Pero la madre de todas las batallas, por ahora, después vienen elecciones más importantes, era la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se hablaba de que el PRO, si bien es un partido fofo, incoloro, inodoro, insípido, desprovisto de todo contenido, podía ayudar a la transformación de Milei, que en definitiva no le quedaba más remedio, porque Milei le gana las elecciones, le roba muchos votos al PRO, le roba. Los votos no son de nadie, pero mucha gente que no le quedaba más remedio que votar por el PRO y sus partidos socialdemócratas asociados, dijeron, bueno, ahora votemos por Milei. Pero el PRO gobernaba ganando con el 50% de los votos habitualmente en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era el gran bastión antikirchnerista. Para ponerlo en algún ejemplo internacional, se me ocurre pensar en Santa Cruz de la Sierra, que es el gran bastión enemigo de lo que fue Evo Morales, ¿no? En ese bastión, esa podredumbre ideológica, metodológica y mafiosa no penetraba. Entonces, bueno, acá me preguntan si se puede ganar en la provincia de Buenos Aires. Sí se puede ganar en la provincia de Buenos Aires, pero lo importante del caso es que sería bueno que el PRO, que tiene poquitos votos en la provincia hoy ya,
bueno, se sumen, se afilien los dirigentes y diputados y lo que tengan a la Libertad Avanza, que en definitiva es el partido del futuro. El PRO ya está en vía de extinción. Entonces, era importante la relación de fuerzas. Por eso, que ayer se le haya ganado el kirchnerismo y se haya duplicado los votos del PRO, en el bastión del PRO, que puso todo el aparato municipal, y en donde Macri, llorando en todos los medios de comunicación, fue a acompañar a la abortista a los penatos, clamando que voten por los penatos. Bueno, el resultado final fue sacaron 15, 16 puntos y Manuel Adorni, el vocero presidencial, que fue el candidato, lo duplicó, le ganó. Segundo salió Santoro. Y después viene el resto del análisis. Larreta, 8 puntos, que se fue del PRO enojado, se pelearon entre todos. Bueno. Después viene la izquierda, que es el único partido que metió un legislador porteño, pero ojo, no tuvieron éxito porque renovaban 2 bancas, metieron una. ¿Qué quiere decir esto? Perdieron una. O sea que el trotskismo, esa secta de delirantes que viven siguiendo religiosamente las enseñanzas de León Trotsky, que era la mano derecha de Lenin junto con Stalin en 1917, esa secta de depravados, de gente que bueno, siempre tienen 2, 3 puntos, siempre hay 2, 3 puntos de gente que vota por ese tipo de expresiones. Bueno, metieron una legisladora, pero lo renovaban 2, o sea que no pudieron mantener la tropa, o sea que achicaron. Fue épico. ¿Por qué? Porque prácticamente el grueso de las encuestas le daban ganadora a Santoro. Había encuestas que le daban la ganadora a la abortista de los penatos, que era la candidata que puso Macri. Recordemos que el primo de Macri es el actual jefe de gobierno porteño, o sea, es un emprendimiento familiar el PRO. Son todos amigotes. El PRO ya gobernó la Argentina de manera patética entre el 2015 y el 2019. Gracias, Pau, gracias por todo. Gracias, muchísimas gracias. Había otro superchat que quería contestar de Uruguay. A ver, hola Nico, mi primer superchat en todo YouTube, muchas gracias. Se llama Nicolás también. Lo de ayer fue trepidante. El PRO quedó definitivamente destruido. Saludos de un uruguayo. Vélite de la Batalla Cultural. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias por tu colaboración. Compartan, amigos, compartan, pongan likes. Así llegamos a más y amplificamos el canal y amplificamos el análisis y logramos más suscripciones y vamos creciendo progresivamente porque la batalla hay que darla durante mucho tiempo. Este gobierno, si Dios quiere, si la fuerza del siglo nos acompaña, va a durar 8 años, ya lleva 1 y pico, va a durar hasta el 2031. Pero hay que sostenerlo. Por ahora no se sostiene ni con periodistas, no se sostiene con estructura, no hay un solo intendente, no hay un solo gobernador. Se sostiene con los argentinos de bien que lo aguantan, que le hacen el aguante, que dan la batalla por fuera de las estructuras tradicionales. Así que muchas gracias a los que apoyan de cualquier manera, sea con superchat o promoviendo y difundiendo esto. Miren, como el PRO no tiene logros y no tiene nada para decir en materia, fue un desastre cuando fue gobierno, ahora, igual que lo que ha hecho históricamente la Unión Cívica Radical, un partido de inútiles históricamente aliado al PRO, pero que ayer fue por separado y sacó 2% de los votos, un desastre. Ahí estaba la candidata, una tal Lula Levy, que la puso el cabeceador de fetos, Martín Lustó, ¿recuerdan? Martín Lustó, famoso, entre otras cosas, no precisamente por un currículum impecable, sino por haber sido ministro de la delincuente Cristina Kirchner, ministro de Economía, echado por inútil por la propia Cristina, y después, bueno, un episodio escandaloso donde fue encontrado en un coche, en un automóvil, intimando con Juana Viale, que tenía la panza así por un embarazo, estaba en un embarazo no de él, sino de su marido, que en ese momento creo que estaba en Chile, y bueno, lo fueron encontrados en esa situación poco decorosa, ni siquiera tuvo el resguardo de esconderse en un departamento, bueno, no importa, son cosas de él, pero es parte del espíritu de quien preside hoy la Unión Cívica Radical, de los usos y costumbres de este sujeto. Va. Independientemente de eso, que es un tema personal, privado, no voy a emitir juicio moral. Bueno, ¿qué pasó? Y bueno, hay un cambio de época, muchachos. Hay una juventud pujante que tiene otros usos, otras costumbres, otro lenguaje y que se hartó. La rebeldía, la militancia transformadora, la energía propulsora que quiere otra Argentina, hoy pasa por la juventud y por una juventud que hoy es de derecha. Hoy es de derecha liberal. O sea, está a favor de los valores tradicionales, del conservadurismo cultural
y de la economía de mercado, y por supuesto del respeto al sistema republicano. Sergio Ponce, gracias a vos conocí a mi coach y profe de inglés, Viviana Hernández, gracias por eso y por tu batalla cultural. Este sábado vamos a estar con Viviana casi con seguridad. Me alegro muchísimo, querido Sergio, gracias por todo. Claro, no pueden entender cómo tuiteros, cómo gente que tiene otro lenguaje, otra edad, le gana en resonancia al periodismo tradicional. Le gana en influencia a políticos profesionales que hace 40 años o 30 años que hacen política. No lo pueden entender. Y si uno ve la campaña del PRO, o la que hizo el PRO, o la que hizo el alienígena de Horacio Rodríguez Larreta, y siguen con ese buenismo, el dialoguismo, la cosa, el consenso, las buenas formas, el respeto, siguen con esa tontería en donde quieren convivir, consensuar, buscar equilibrio de ideas, con una banda de fascinerosos como lo ha sido el kirchnerismo, y con una banda de delincuentes como ha sido el kirchnerismo, que dejó un país devastado, con chicos desnutridos, que defecan en un balde, que si llueve se inunda las zonas empobrecidas de la Argentina, con récord de inflación o de hiperinflación, que se enriquecieron, se hicieron todos multimillonarios, no por mérito propio, sino por haber saqueado las arcas del Estado, que endeudaron al país, que dejaron déficit fiscal, que emitieron moneda de tajo. Y todo eso lo hicieron usando un sistema clientelar dentro del cual a la gente pobre o famélica le daban una bolsa de comida semanal, y si no votaban o un plan social para entretenerse con lo básico, o fútbol gratis, y a esa gente la humillaban y la degradaban, y si luego no votaban por el kirchnerismo, le quitaban los planes sociales. Y los obligaban a ir a las marchas, y los obligaban a ir a los actos partidarios. Usaban a la gente pobre de manera humillante a cambio de un dinero que no les pertenecía, que nos pertenecía a nosotros los contribuyentes, donde nos asfixiaban con impuestos, y si no alcanzaban los impuestos porque eran ya demasiado agobiantes como para poder pagarlos, emitían monedas sin respaldo y nos golpeaban con la inflación. Nos golpeaban con la inflación. Y encima no nos podíamos defender de la inflación porque nos prohibían comprar dólares porque les pusieron un cepo. Entonces, no quedaba más remedio que refugiarse en el mercado clandestino, paralelo, y comprar dólares a precio exorbitante al dólar oficial que ellos vendían, porque estaba todo limitado y encorsetado. Éramos Venezuela, o un poco antes de Venezuela, pero el rumbo estaba marcado. Mientras una oligarquía de sinvergüenzas, inmorales y delincuentes detentaba los intereses del país. Claro, ante ese escenario, ¿qué hay que hacer? Combatir con la máxima brutalidad política contra estos malvivientes. Pero con Macri, con todos esos buenistas que lo acompañaban, coacheados, que no decían una palabrota, que vivían asustados, comprando la agenda wokista, comprando la agenda globalista, comprando el aborto, comprando el estatismo económico, duplicando la inflación. Cuando Macri asume con el 26%. Cuando Macri se retira del poder 4 años después de un gobierno que quedó para el olvido y que por eso perdió con el golpeador y corrupto Alberto Fernández en el 2019. Después de eso, la inflación superaba el 50%. Entonces, realmente uno dice, bueno, ahí aflora Milei, aparece Milei, cuando decide incursionar en política. Se lo llevó a puestos, se terminó el PRO, murió el PRO. Ayer se le dio la extrema unción. Si todavía no está muerto el PRO, es porque el primito de Mauricio Macri, Jorge Macri, conserva su mandato como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, pero ya sin votos, desacreditado, pulverizado. No queda nada del PRO, escombros, y la vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser, como dice el tango. Entonces el PRO realmente no, pero nosotros, a diferencia del mileísmo, somos republicanos, tolerantes e institucionalistas. Miren, no son nada de todo eso. Les voy a poner un ejemplo que puse hoy en un tuit que me parece interesante y que es muy reciente. La candidata a los penatos y el segundo en la lista, Hernán Lombardi, ninguno de los dos pudo votar en la Ciudad de Buenos Aires porque tienen su domicilio en la provincia de Buenos Aires, o sea, fueron trasplantados a otra ciudad. Algo antirrepublicano, contrario a la institucionalidad. La jefa de campaña, María Eugenia Vidal, de las elecciones de ayer en la Ciudad de Buenos Aires, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. También fue vicejefa de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que mutan de ciudad en ciudad según las conveniencias partidarias, electorales, sin ningún escrúpulo. Son unas craduras. Es más, el actual jefe de gobierno, el primito de Mauricio, era intendente de Vicente López, que queda en la provincia de Buenos Aires. Cuando él decide pegar el salto para irse a la Ciudad de Buenos Aires,
tiene que renunciar a una intendencia que él manejaba en otra provincia. Y mágicamente aparece como jefe de gobierno en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, había que tener como requisito 5 años de residencia continua en la ciudad de Buenos Aires para poder ser candidato. Él no la tenía. Entonces la justicia, vaya a saber a cambio de qué, no sé, juntó 5 años que Jorge Macri vivió históricamente, un año cuando él nació, otro año no sé dónde, otro cuando era chiquitito, el jardín, fabricó 5 años para que pueda presentarse y competir. Bueno, hagamos de cuenta de que eso es legítimo. Pero bueno, a eso, ¿qué van a decir los del PRO? El partido de los tibios, el partido de los timoratos, el partido de los pusilánimes, el partido de los mojigatos, que no son tan mojigatos ni nada, es lo que venden, es lo que ofrecen. Es un packaging amable respecto al kirchnerismo, pero dentro del packaging el veneno es similar. Ahora, no, nosotros, a diferencia del gobierno de Milei, no estamos a favor de la impunidad, el gobierno de Milei tampoco. Pero resulta que Mauricio Macri, en el 2019, fue candidato a presidente y su compañero de fórmula era un peronista, ultra kirchnerista, que era senador, que era presidente del bloque senador del kirchnerismo, y que se negó a desafuerar a Cristina Kirchner para que Cristina Kirchner vaya presa. Es decir, la encubrió con los fueros en el Senado. Ese es el personaje que eligió Macri, el republicano institucionalista, para que sea su compañero de fórmula. Entonces, el PRO ya no puede vender más nada. El PRO es historia. Pero ojo, decía François de Noyat que hay muertos a los cuales conviene matar. No fuera a ser cosa que mañana un golpe de suerte, un cambio de vientos, inventen alguna cosita, alguna trampita y resurjan de las cenizas. No. Porque estos tipos han sido funcionales y para lo único que han servido es para anestesiar a las fuerzas de la reacción, haciendo la parodia, la comedia, el teleteatro de que eran una oposición al kirchnerismo, cuando fueron una oposición controlada, una disidencia controlada, una suerte de caricatura opositora para hacer la parodia de que en la Argentina se vivía en un contexto democrático. Martín Larzábal, qué tremendo amigo, gracias Martín. Muchos no aceptan el error enorme de ser tibios cuando la ciudadanía toda les pedía dureza. El amarillo del chat es un símbolo al difunto PRO. Gracias, Martín, querido. Nos debemos, ahora cuando esté en Mar del Plata, una buena salida para ponernos al día, que la otra vez no la pudimos concretar. Te quiero mucho, amigo. Gracias. Entonces, miren, que dicen Adorno, heredero de Milei. Bueno, veo muchos comentarios. Infinidad. Somos más de 700. Somos más de 700 conectados en este momento. Muchas gracias por estar. Ahora, no se... A ver, muchachos, más allá del cambio de época, más allá de lo que represente Milei, ayer hubo una noticia que pasó inadvertida porque, claro, estaba todo concentrado en las elecciones. Y no es una noticia argentina. En Portugal, la derecha dura, la derecha de verdad, no la derechita cobarde, parafraseando a Santiago Abascal, no los pusilánimes del centro, sino una derecha con todas las letras, aplastó a la izquierda en Portugal con el 65% de los votos. ¿Se dan cuenta? El cambio de época no es solamente un cambio de época que nos interpela a los argentinos. El cambio de época se da de manera global y general. Ya tenemos a Giorgia Meloni, ya tenemos a Portugal, tenemos el crecimiento de AfD en Alemania, tenemos a Trump, tenemos a Bukele, tenemos a Orban y otros. Pero, obviamente que poco, es insuficiente. Con esto no alcanza, pero es una ola que se va expandiendo. Y se va a seguir expandiendo en la medida en que a nuestros gobiernos le vaya bien. Fundamentalmente a Milei, que es el líder planetario por antonomasia, que está llevando adelante una reforma increíble, brutal, solo contra todos, y un puñado de colaboradores que están 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, batallando contra toda la podredumbre reinante, haciendo todos los malabarismos y atajando las operaciones de prensa, atajando los vituperios, las mentiras de la prensa, que encima, insólitamente, miente. Hay un comunicado que leí el otro día de Periodismo Sin Frontera, debe ser un grupo de zurdos repugnantes que pululan en América Latina, que le hicieron bajar a la Argentina 47 puntos
en el ranking de libertad de prensa. Ahora lo voy a analizar. Quiero leer lo que dice Manuel Arsenilla. Nico, un saludo desde Viedma, Río Negro. Estoy leyendo Perón, el fetiche de las masas, un libro que escribí en el 2015. He aprendido mucho de la historia política argentina. Muchas gracias. ¿Qué libro recomendás para introducirse más en el liberalismo clásico? Uf, mira, para introducir hay un libro que se puede bajar por PDF en este mismo momento, que se llama Libertad, un sistema de fronteras móviles, de Enrique Ares. Eso es un librito de 200 y pico de páginas que te explica por qué se genera la inflación, qué es la oferta y la demanda, cómo se generan los precios, qué es el mercado, un montón de cosas históricas. Está muy amablemente redactado, lo podés conseguir gratis. Si querés profundizar de una manera ya más avanzada, y bueno, ya tendrías que ir a algunos pensadores de la escuela austríaca. Mises es muy fácil. La mentalidad anticapitalista es un libro entretenido. Hayek tiene sus tomos como el socialismo, bueno, socialismo, tiene sus trabajos más pesados. No sé cuál es tu inquietud, pero en todo caso, este primer libro que te recomendé, si es que no has leído nada antes, va a ser una excelente alternativa introductoria. Me mareé. ¿En qué estábamos? Si a Milei le va bien, en América Latina van a resurgir un montón de Mileis. Hoy tuve una discusión con un periodista de estos que se hacen los famosos, Gabriel Levinas. Estaba muy enojado conmigo porque yo decía que había que aplastar al enemigo, había que aniquilar políticamente al enemigo, con la máxima brutalidad, aniquilarlo políticamente. Claro, él se espantó con las formas, con el modo. Él cree que con los que nos dejaron un país con 60 de niños, por ciento de niños que no comen una vez al día, hay que dialogar, consensuar, convivir, en fin, juntarnos en la caricatura democrática a relacionarnos ecuménicamente con esta banda de fascinerosos. Todos millonarios a costa del hambre de los niños, por ejemplo. No, hay que destruirlos políticamente, exterminarlos, pulverizarlos, sacarlos de la faz de la tierra, reventarlos en las urnas. No, bueno, no hay que naturalizar el odio. Pone. Así opera el periodismo del sistema y los políticos del PRO. Pero el odio, en jerga de la filosofía atomista, no es algo intrínsecamente malo. Odiar el mal es un acto de amor. Y odiar todo aquello que destruye la vida, la libertad y la propiedad es muy sano, es muy noble, es meritorio. Pero bueno, está toda esta camada de buenistas que todavía no entienden que cambiaron los tiempos, que cambió la época, que el buenismo dialoguista, el centrismo claudicante, la tibieza militante, ya tuvo su cuarto de hora y ya fracasó. Y fracasó ayer de manera rotunda, vergonzosa, aplastante, humillante, y lo único que le queda a estos inútiles y mentirosos es sobrevivir los 2 años de vida que tienen en la ciudad de Buenos Aires hasta que se termine el mandato del primito de Mauri, que ahora se fue a Europa a pasear, no sé qué. Siempre vive de turismo, si es un muchacho sin la menor vocación, sangre, pasión política, sin el menor espíritu patriótico y sin ninguna motivación ideológica. Esto fue hicieron un daño enorme, porque no sirvieron para combatir el cáncer, y el cáncer era el kirchnerismo. Lo único que le inyectaron al cáncer kirchnerista fue anestesia y morfina cuando ellos estuvieron. ¿Para qué? Bueno, para paliar el dolor. Mientras tanto avanzaba la metástasis. Paola de Chile otra vez. Piensan que aún creemos que con decir que son oposición es suficiente. Hoy queremos acción y eso es lo que representa mi ley. Palabras más acción es resultado. No sé cuál es tu pensamiento, Paola. Gracias por estar siempre. Pero si yo estuviese en Chile, yo sería un defensor de Johannes Kaiser, que lo aprecio y valoro mucho lo que está haciendo, porque es una derecha de verdad. No es la derecha de Matei, de la UDI, de Renovación Nacional, de esos partidos que ya perdieron fuerza, vigor, ya perdieron temple, perdieron sangre, no tienen alma. Un partido político sin ideología es como un cuerpo sin alma. No hay nada, es algo disecado, es una estructura cuyo único propósito es tener poder. ¿Y para qué quieren el poder si no cuentan con una ideología para transformar la realidad? Y lo más probable es que quieran el poder para robar. ¿Para qué lo quieren si no? Para enriquecerte de manera inmoral o ilegal. Extraterrestre liberal. Gracias, querido Nico. El triunfo de estas ideas es en gran parte a personas como tú. Bueno, son muy generosos con los elogios. Yo te agradezco que me atribuyan méritos que me exceden, pero de todas maneras me inflan el ego. Gracias, gracias. Ah, bien, esto es el mismo superchat. Muchas gracias por el mensaje. Bueno,
Miren, ¿esto para qué sirvió? Bueno, ahora va a haber elecciones en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias muy importantes. ¿Para qué? Sobre todo para la provincia de Buenos Aires, donde hay que ganarle al peronismo, porque ese es el bastión del peronismo. El peronismo, ojo, de las 5 elecciones provinciales que hubo en Argentina, Santa Fe, San Luis, Jujuy, Salta y Chaco, no ganó ninguna. Y en la ciudad de Buenos Aires, donde también perdió ayer con Adorni, es decir, con el mileísmo. Pero tienen un bastión, que es la provincia de Buenos Aires, que gobiernan desde siempre, salvo el intervalo en el cual la inútil de María Eugenia Vidal, con su buenismo, tuvo sus 4 años para hacer un gobierno penoso y olvidable, del 2015 al 2019, cuando Macri fue presidente. Salvo eso, gobiernan desde 1987. Conclusión, la provincia de Buenos Aires es una gigantesca villa miseria, signada por el clientelismo, la pobreza, la ausencia de estructura, de infraestructura. De hecho, esta semana llovió fuerte y la gente se inundaba fuerte, las casas desaparecían tras el temporal, casas precarias, sin cloacas. El que quiere hacer defecar tiene que ir a hacerlo en un balde, el que quiere agua potable no lo puede hacer, se enferman los niños, un desastre, delincuencia, venta de droga, Paco, un escándalo. Pero tienen a los punteros y toda una armazón para que esa gente que lamentablemente no ha tenido instrucción cívica ni posibilidad de discernir, sino que vive en el contexto de la desesperación para ver el día a día cómo hace para comer o para llegar a fin de mes, o mejor dicho, para llegar esa noche con un plato de comida, en realidad, porque hay gente que vive casi en situación primitiva, selvática. Bueno, para ganarle hay que hacer una gran patriada y hay que darle un golpe mortífero. ¿Lo puede dar la Libertad Avanza? Bueno, se hablaba de que en la provincia de Buenos Aires, como ellos tienen el monopolio histórico, había que hacer una alianza entre los tibios del PRO o una coalición o una suerte de unión entre los tibios del PRO y la Libertad Avanza. Pero la Libertad Avanza no necesita ir con el PRO, porque el PRO es un partido poco confiable, con gente sin moral, sin principios, sin valores. Son, en fin, personajes domesticados, repetidores de aforismos. Son unos pelotudos que venden alegría y buena onda, y ya eso no corre más. Pero capaz que 8 o 10% sacan en la provincia de Buenos Aires. Entonces es imprescindible que en esta fusión, si se hace, se pase para la Fuerza del Cielo, se pase para la Libertad Avanza, exista alguna negociación, que el PRO desaparezca en realidad, se sometan a las condiciones del mileísmo, que es la fuerza gravitante y la única fuerza de choque político, electoral, ideológico, que da la batalla, que da el combate, con todo el vigor, para sacarle sí, para poder ganarle al peronismo. Si se le gana al peronismo, porque si le prueba y saca el 10% y distrae el voto, y a lo mejor el peronismo gana. Entonces es necesario unir a todos los ambientes y a todos los sectores y que no haya partidos colaterales con algún grado de gravitación, aunque sea modesta, porque se va a pelear voto a voto. Pero, ¿qué pasa? El PRO anhelaba ganarle a la Libertad Avanza en el día de ayer para en la provincia de Buenos Aires tener una suerte de posibilidad de negociación más o menos equivalente. Pero en su propio distrito, en su propio bastión, perdieron de manera humillante. ¿Qué queda para el resto? Entonces, si quieren hacer algo de bien, los del PRO, si quieren hacer algo por la patria, si quieren enmendar el bochorno que han sido estos 20 años, como anestesiando a la reacción y el desastre de su gobierno del 2015 al 2019, cuyo único resultado final fue que vuelva el kirchnerismo con el golpeador y corrupto Alberto Fernández y con la delincuente condenada Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente y con el empobrecedor serial Sergio Massa como ministro de Economía, que nos dejó una inflación del 17.000% anual mayorista que Milei frenó en 6 meses o antes. Bueno, lo que hay que hacer es, hagan algo a los muchachos del PRO. Apoyen a la Libertad Avanza, hagan alguna negociación, entendiendo que son un partidito en vía de extinción y el espacio de poder que van a tener en las listas va a ser el que merecen, muy inferior a lo que la Libertad Avanza va a integrar, pero bueno, algún espacio se le puede dar. Y sométanse, vístanse de violeta, saquen el amarillo pusilánime y sean soldados para compensar, soldados de la Fuerza del Cielo, para compensar lo innoble, lo despreciable que ha sido vuestro papel en la historia política argentina del último cuarto de siglo. Ramiro Lucas, aún hay muchos que no entienden que el cáncer solo se vence estirpándolo, gracias Ramiro, no con radiación que mata más rápido. Claro, yo entiendo, para curar algo
tan grave, tan dramático y tan doloroso, vos lo que necesitas es sacar el tumor con un bisturí doloroso o con quimioterapia, poner toda la artillería. El cuerpo va a sufrir, pero después vas, de repente te puedes curar. Tenés el posoperatorio, tenés que hacer reposo, tenés que tomar medicación, te va a doler, vas a dormir mal, vas a estar incómodo, pero finalmente vas a empezar a caminar, vas a empezar a ver el sol, vas a empezar a tener una vida normal, hasta que después volvés a tu rutina saludablemente, pero no sin sufrimiento y no sin transición. Ahora, si lo querés como médico a Macri, él te pasa morfina y anestesia. Después te terminás recontra muriendo, la metástasis te destruye por completo. Pero mientras tanto tuviste un falso médico que lo único que te dio fue un analgésico. Amas Rojas, El economista callejero de Axel Kaiser, para leer primero. Bueno, no lo leí, pero como no lo leí no puedo opinar, pero puede ser una muy buena recomendación. Entiendo que debe ser un libro de divulgación popular por el título del nombre de este trabajo de Axel Kaiser, que se consigue, creo, en Chile y en Argentina y en el resto de América Latina. El que yo estoy mencionando es un libro muy viejo de la década del 80, que leí cuando tenía 12 años, creo, en el 89, 14 años. Y es muy fácil de entender, muy ilustrativo. Por ahí tiene algún grado de desactualización. Después hay otro libro que tiene un tono panfletario y sumamente divertido. No sé hasta qué punto es conseguible hoy en una librería, quizás esté en PDF, en Internet, y quizás también, y usado se consigue seguro, que fue un suceso editorial de carácter mundial, que se llamó El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, donde te explica la mentalidad del latinoamericano y lo ridiculiza mucho, el latinoamericano de izquierda, mayormente, y ahí tenés la teología de la liberación, el empobrecimiento estatista, el nacionalismo aislacionista y chauvinista que te encierra, y la ficción de la sustitución de importación. ¿Y quién fue Che Guevara? ¿Y quién fue Camilo Torres? ¿Y quién fue este? Te va enseñando y te da un repaso por América Latina muy completo y va atacando todos los mitos impuestos por la izquierda por espacio de años. El Manual del Perfecto Latinoamericano fue un libro que me gustó tanto, lo leí hace 30 años, que me acuerdo que compraba por $8 en Musimundo, imagínense, una versión de bolsillo y la regalaba a mis amistades o a gente que yo veía potable. Ese puede ser otro libro. No recomiendo libros míos porque yo no escribo sobre esos temas. Escribo sobre temas históricos, biografías, o sea, no son libros de formación doctrinaria para el que quiere conocer al liberalismo en cuanto... Bueno, los libros de Venegas Lynch son muy accesibles en cuanto a la comprensión. Particularmente, el que yo sugiero se llama Las oligarquías reinantes, que entiendo que se debe poder conseguir en Mercado Libre, ese tipo de lugares, porque es un libro que tiene sus años y que tiene no debe estar actualizado, no debe estar reeditado. Eso es lo que yo interpreto. Después, obviamente, están los libros de la escuela austríaca, de los grandes pensadores, pero yo estoy hablando de libros introductorios, ¿verdad? Es más, en el libro que escribí con Marcelo Duclos, que se llama Milei y la revolución que no vieron venir, no lo tengo acá a mano, ese libro, la parte de Marcelo es toda doctrinaria y en lenguaje muy sencillo te explica la filosofía de la escuela austríaca, resumida en 150 páginas. Y la primera parte es Milei, la escribo yo, un reportaje que me da el propio Milei, y es toda su historial y todas sus experiencias de vida que fueron forjando su personalidad. O sea que también tiene un aspecto biográfico para conocer la persona, las cualidades humanas, los atributos, las influencias musicales, deportivas, en fin, de Milei en todo sentido, vitales. Y la segunda parte es doctrinaria, es decir, la formación que Milei supo mamar en la biblioteca, los libros que lo marcaron y que explican quién es Milei ideológicamente, y de esa manera te vas a dar cuenta por qué está conduciendo a la Argentina hacia ese lugar. Yo diría que a eso se le complementa otro dato. Eso te habla mucho más bien de lo económico, pero desde una perspectiva y con un lenguaje muy sencillo. Yo te diría que el gobierno de Milei además tiene un complemento muy importante, que es la batalla cultural, que es combatir el wokismo. Es el aborto, la ideología de género, el ecosocialismo, bueno, toda la pedofilia, la ideología, el lenguaje inclusivo, bueno, el garantismo penal, bueno, todas esas vertientes también forman parte de una batalla que está dando Milei. En ese sentido, sí, puedo hablar de algo propio, como lo es el libro que escribí con Agustín Laje, el libro negro de la nueva izquierda, que acaba de ser reeditado por Hojas del Sur y que vamos a presentar en el Derecha Fest del 22 de julio con el propio Agustín Laje en Córdoba, en un evento masivo. A ver, tenemos por acá.
BZ94, saludo a Nico. ¿Me podés recomendar un libro sobre la historia del siglo XX en general? No sé de dónde sos, BZ, pero ¿hablás de la Argentina o hablás de historia universal? Me temo que un libro sobre el siglo XX en general va a tener varios tomos, no hay un libro, si no sería un libro muy simplón. Bueno, el siglo XX tiene Revolución Rusa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. O sea, dudo mucho que un libro pueda abarcar todo eso si no es a través de muchos tomos. Pero no sé si lo que tuyo es un interés por la historia argentina o por la historia universal. Gracias por el superchat. Don Gabo y su pandilla que siempre está. Tenemos 14 bancas. Vamos, hay que ganar al kirchnerismo. Queda afuera el PRO con la zurda de los penatos. Y sí, lo de ayer fue épico, histórico. Ayer Milei destruyó dos enemigos de manera simultánea. La delincuencia kirchnerista, la tibieza funcional macrista. Esto último no tiene retorno. Prácticamente yo diría, ayer se le entregó el certificado de defunción. Yo digo la extrema unción porque todavía no murieron, pues tienen mandato por 2 años más en la ciudad de Buenos Aires. No tienen mucho más para decir. Ahora todo es, la libertad avanza y todo el mundo, de todos los espacios, tiene que involucrarse, apoyar al gobierno, es lo que la gente está pidiendo, y terminemos con los imbéciles que se escandalizan por las formas y no por el fondo, que se escandalizan por los buenos modales, no por el contenido de una transformación que es histórica. Y para llevar adelante esta transformación no podemos ni debemos luchar con ausencia de entusiasmo, con poca energía, con apatía. Esto tiene que ser un combate político, cultural, ideológico, electoral y, ¿saben qué? Espiritual. Entonces, la entrega tiene que ser con la máxima potencia que cada uno pueda dar y disponer. Estoy muy contento, porque estos triunfos lo que hacen es repercuten en el ánimo, repercuten en el entusiasmo. Nos hacen entender que todo el esfuerzo que por espacio de 20 años hemos hecho no ha sido en vano. Repercuten en la amplificación de voluntades, porque los triunfos, la euforia, lo que hacen es contagiar. Y que mucha gente se pregunte, ¿y por qué se está dando esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿En qué consiste esta transformación? ¿Es seguir a un líder de manera ciegamente y acrítica? No. Más allá de las cualidades y características que tenga Milei a título personal, tremendamente carismático, detrás de eso hay un contenido filosófico que él predicó a tambor batiente durante muchos años en los medios televisivos. No lo tomaban en serio. Creían que era un alborotador simpático. Miren dónde está ahora. Miren cómo está el PRO destrozado. Miren el pánico que tiene el peronismo, que no da pie con bola y no sabe qué poner y no gana. De las últimas 5 elecciones no ganó ninguna en materia provincial. Las nacionales se ganan en octubre. Mariano Balta, qué felicidad, Nicolás, lo que está pasando. Viva la libertad, carajo. Muy buenos tus videos y directos. Muchísimas gracias por todo. De todo corazón, gracias por todo lo que están apoyando. Somos 740. Faltan 5 minutos para cerrar. No los quiero aburrir. Marque, ¿dónde consigo el libro de la Guerra Civil Argentina? Acaba de ser reeditado por Hojas del Sur. Si estás en Argentina, pone hojasdelsur.com.ar, ahí lo adquirís, en 24 horas te llega el libro a tu casa. Incluso lo puedes pagar en varias cuotas. Es un libro que yo quería rehacer respecto de otros libros que publiqué sobre la década del 70. Es mi mejor libro sobre la década del 70. Y perdónenme que no sea humilde. Es el mejor libro que está escrito en la Argentina sobre la década del 70. Y les puedo asegurar que he leído 100 libros sobre el tema, los 100 más completos, porque tuve que informarme mucho. Y está escrito en un lenguaje creo que muy llevadero, con una documentación, con muchas cosas muy interesantes. Uno lo va viendo como una película. La tragedia que vivió la Argentina con la agresión de la guerrilla y el terrorismo marxista y la afortunada reacción de las Fuerzas Armadas que nos salvaron del comunismo y de ser Cuba. Nico, escuché bien, Derecha Fes en Córdoba el 22 de julio. Sí, Pau, escuchaste bien. El 22 de julio en Córdoba, con Agustín Laje y otros amigos, Javier Negre, vamos a estar allí. Va a ser un staff maravilloso. Venimos de Derecha Fes de Montevideo, que fue impresionante, 2.000 personas. El que hicimos el año pasado en octubre en Argentina, en Buenos Aires, casi 2.000 personas, 1.500, la capacidad completa del teatro. Y ahora en Córdoba va a ser otra fiesta brutal porque va a tener una connotación similar en cuanto a la convocatoria en una provincia argentina. Nunca hemos salido de Buenos Aires para hacer un evento de esta magnitud. Don Gabo y su pandilla. Ahora que está de moda el Eternauta, al verlo no se olviden de quiénes fueron los Hostergeld. Bueno, una familia de guerrilleros y terroristas y asesinos. Vi el Eternauta,
no tiene ninguna connotación ideológica. Es la adaptación de un cómics, qué sé yo, a mí me pareció lento, me pareció con diálogos precarios. Es la adaptación de un cómics, ni siquiera de una novela, de un cuento. Son 6 sagas. Por momentos se torna un poco más, te enganchas un poco más, por momentos hay cierto suspenso. Miren cómo me cambian de tema con una cosa y otra, pero qué sé yo. Está bien, Darín siempre es atractivo verlo, pero ha hecho cosas muy superiores que lo que se vio en el Eternauta. Sí puedo decir que la producción está muy bien lograda, hay una gran producción, una película apocalíptica, y desde el punto de vista estético, visual, evidentemente hay una buena producción. Desde el punto de vista del mensaje, de la profundidad y qué sé yo, a mí no me deja mucho. Pero es cierto lo que dice Don Gabo y su pandilla. Vayan al canal de Don Gabo y su pandilla. El autor de la obra y sus hijos y su yerno y de toda la parentela, en los años 70 fueron montoneros. La obra es del año 57. O sea, no tiene connotaciones ideológicas. Pero después, peligrosamente, se metieron en una organización criminal multitudinaria que declaró la guerra al Estado argentino para imponer un sistema de inspiración castrocomunista. A ver, el último superchat. Claudio Marcelo Palacín. Ah, muchas gracias, Claudio. Bueno, Claudio es fiscal de la Nación y acaba de escribir un libro sobre el coronel Larrabure, que ya vamos a explicar quién es, ya vamos a hacer una nota en vivo con Claudio, que fue un mártir de la patria, secuestrado por los asesinos del ERP, que como él era ingeniero militar, sabía de bombas y de explosivos, el ERP lo torturó durante un año, manteniéndolo en condiciones infrahumanas, bajo secuestro, en la guerra antisubversiva que, insisto, ganaron los militares de la Nación, y lo que buscaron era doblegarlo, garantizarle la vida si él usaba sus conocimientos técnicos en explosivos al servicio de la guerrilla. Y él, para no traicionar al ejército y al país, decidió nunca doblegarse, nunca rendirse, y finalmente, después de un año de torturas, el ERP lo arroja ahorcado con alambres de púa y 40 kilos menos. Una historia tremenda. Y este fiscal, ahora obrando como abogado, está buscando que sea considerado crimen de lesa humanidad para que sus asesinos, los del ERP, paguen con la cárcel. Así que va a ser muy interesante, sobre todo, su testimonio. Además, hay un proceso de canonización en el Vaticano en torno a esto. Gracias, Claudio, por todo. Manuel Arcillas, bueno, se inscribe como miembro en este canal de YouTube. Les agradezco infinitamente, chicos, el apoyo que estamos recibiendo de todo corazón. Y nada, quería compartir el día de hoy. Acá tengo otro superchat. El entusiasmo enorme que me genera lo que sucedió ayer. Realmente fue un día, hasta las 6 de la mañana no dormí porque estaba sobreexcitado. Le digo con toda sinceridad, me quedé leyendo los diarios, los artículos de los periodistas, viendo cómo el periodismo llorón lamentaba lo que pasó, y bueno, trataba de explicarlo, pero bueno, me quedé leyendo artículos en el celular, en la cama, hasta las 6 de la mañana, excitado, porque el impacto político me generó una alegría tan intensa que, bueno, que tenía hambre de información, y ver qué decían los medios, y ver qué decían las redes. Así que no pude. Bueno, me desperté como a mediodía, realmente, es decir, con el sueño cambiado. Pero bueno, valió la pena padecer ese insomnio porque la alegría fue, para los que estamos involucrados en esto y hemos luchado tantos años en esto, realmente no fue un episodio menor. Fue algo que hemos vivido con una tal intensidad. Yo pasé toda la semana con mucho nerviosismo. Hicks Vendetta, gracias por tu colaboración. Como siempre, les digo a los que votaron Perón Cuquerismo, Nico, vengo votando al menos peor desde los 90 y el único que voté fue a Menem en los 90 y me hago cargo. Abrazo grande, hermano, y a seguir dando la batalla cultural. Muchas gracias por tu super chat. Acá tengo a Roth, de 10. Muchas gracias. Hola, Nicolás. Te hago una pregunta, no sé si ya te la hicieron. ¿A quién le atribuí la baja participación a las elecciones del domingo? Yo creo que en realidad los que suelen movilizar el aparato de la participación del domingo es el partido de gobierno, que tiene cantidad de empleados municipales en todo Buenos Aires. Entonces, seguramente intentaron movilizar el aparato, pero la propia gente que trabaja en la Municipalidad de Buenos Aires no fue. Puede ser también que haya un cansancio, una fatiga y un hartazgo con la política en general de mucha gente. Pero además hay otro tema. Jorge Macri podría haber unificado las elecciones en octubre, las municipales y las de la Nación, para no estar fastidiando a la gente a ir a votar cada 2 por 3. Entonces hay una suerte de rebeldía ya con ir a votar 3 y 4 veces al año.
Y puede ser también que parte del fastidio y del enojo sea ese, demostrar que la gente, bueno, cumple con el voto, pero no me hagas todos los meses ir a votar por X, por esto, por otro y por aquello. Unifiquemos todo. ¿Qué es lo que debería hacerse? No solamente para ahorrar dinero, sino para no fastidiar a la gente. Es más, yo creo que además hay otra cosa. Si uno analiza los países donde el voto es libre, no obligatorio como en Argentina, el porcentaje de votantes es este. En Chile, donde el voto no es obligatorio, el porcentaje de votantes es este. ¿Qué ocurre en Argentina? En el plano formal constitucional es obligatorio. Ahora, si uno no va a votar, ¿cuál es la sanción que tiene? Ninguna. No se sanciona. Entonces, de hecho y en los hechos, ya todo el mundo tiene asimilado que va el que quiere y el que no quiere no pasa nada. No tiene ningún problema de ninguna característica. Entonces me parece que estamos teniendo más baja participación. También se dio en las provincias, porque ya hay como una especie de asimilación de que la obligatoriedad constitucional del voto es algo meramente formal sin ninguna consecuencia. Entonces es un poco la impresión que tengo, pero habría que leer si después se hacen encuestas para poder explicar a la gente que no fue a votar por qué razón no se movilizó. Eso todavía no se hizo. Recordemos que hoy es lunes, las elecciones fueron ayer, y a lo mejor ese porcentaje alto de gente que no fue a votar y que sí ha ido a votar en otras ocasiones tiene que ver con que haya una serie de situaciones que han forjado esa apatía cívica y la gente va cada vez menos. Yo creo personalmente que es... porque no es una elección tan importante como una elección presidencial o una elección de elegir a un mandatario, ya sea gobernador o intendente, sino que al ser representativas de cámaras, la gente siempre, en este caso fue mucho más que en otras veces, pero siempre estas elecciones intermedias, como le decimos acá en Argentina, son menos populares y menos participativas. Bueno, es algo que los políticos tienen que tomar nota. Pero lo importante es que los que fueron votaron por la fuerza del cielo. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Vamos a estar dando toda la batalla todo el año porque este año es crucial, donde tenemos que aplastar al enemigo en las urnas, tenemos que concientizar, convencer, persuadir, vamos a hacer monólogos, vamos a hacer diálogos con expertos, vamos a estar difundiendo y defendiendo las ideas para ir apoyando la transformación que está haciendo el gobierno. Y les quiero agradecer a ustedes la compañía, los superchats, el apoyo, el cariño, el afecto. Les mando un abrazo inconmensurable y espero, seguramente muchos de ustedes comparten esta alegría conmigo también. Mañana seguramente hacemos algo más. Los espero mañana. Chao. Bueno, hasta acá entonces con este vivo de Nicolás Márquez, hablando un poquito de todo lo que nos dejó estas elecciones que han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires este domingo pasado, donde ganó Adorni, el representante de Milei. Estoy viendo acá, entré al canal de Nicolás Márquez y hay un video nuevo de Nicolás, que es una entrevista que le hacen. Lo subió hace 10 horas.